Lo que vamos a observar en esta tabla es la correlación entre los cambios macro y microscópicos y el microscopio electrónico a lo largo del tiempo desde el momento que se produce la oclusión vascular coronaria. De esa manera entonces vemos que en los primeros minutos no va a haber ninguna manifestación de cambios macro y microscópicos. Sí se va a observar en el microscopio electrónico modificaciones de un miocardio de tipo aturdido que está recibiendo los efectos de la isquemia. Si bien son lesiones reversibles que muestran cambios sutiles como son la relajación de las miofibrillas, el edema mitocondrial y disminución del glucógeno. Una vez que pasa el tiempo, aproximadamente 4 a 6 horas, si bien se manifiestan las lesiones de tipo irreversible en este momento, no hay manifestación macroscópica y a nivel del microscopio óptico puede haber escasa o ninguna ondulación de las fibras miocárdicas en el borde del área infartada. Mientras que a nivel del microscopio electrónico se manifiestan los cambios irreversibles como la ruptura del sarcolema y la presencia de densidades amorfas de tipo mitocondrial. Con respecto a las siguientes horas, es decir, entre las 4 a 12 horas, ya comienza a observarse un cambio macroscópico, que ¿cómo se manifiesta? Con un moteado oscuro ocasional y a nivel del microscopio óptico la característica necrosis de coagulación temprana acompañado de edema y hemorragia. Posteriormente, entre las 12 y 24 horas ya se observa cambios más notables a nivel de la macroscopía, con un moteado mucho más oscuro y a nivel del microscopio óptico la necrosis de coagulación en curso, con la pignosis nuclear, marcada eosinofilia de los miocardiocitos, puede haber necrosis en bandas de contracción e inicio de un infiltrado de tipo inflamatorio neutrofílico. Ya para el primero y tercer día, las manifestaciones macroscópicas son más evidentes, con un área de color amarillento parduzco a nivel del centro del área moteada. También en el microscopio óptico se observan manifestaciones marcadas de necrosis de coagulación, que es la necrosis que sucede en el infarto agudo de miocardio, con pérdida de los núcleos y un aumento importante de acúmulos de leucocitos neutrófilos en el intersticio. Entre los 3 a 7 días, el borde del infarto se va a ver más hiperémico, con un ablandamiento de tipo central de color amarillento. A nivel de la microscopía óptica, hay desintegración de las miofibrillas que han ido a la necrosis y desintegración de los neutrófilos. Hay aflujo de macrófagos en el borde del área infartada. Entre los 7 a los 10 días, la macroscopía sigue con la misma coloración amarillenta, con un borde de color rojo, y en la microscopía comienza una intensa fagocitosis de los miocardiocitos en necrosis y el inicio del tejido de granulación también en el borde del área infartada. Entre los 10 y 14 días se va a ver un área bien definida de infarto de color grisáceo rojizo y en la microscopía el tejido de granulación bien establecido y el comienzo del depósito de colágeno. Entre las 2 a 8 semanas va a haber un área de cicatrización blanquecina a la macroscopía y a la microscopía hay un aumento del colágeno y una celularidad más reducida. Más de 2 meses hay una cicatrización completa a la macroscopía y en el microscopio óptico se observa una cicatrización colágena densa que reemplazó las fibras miocárdicas necróticas. Este esquema es solamente para graficar los acontecimientos que ya hemos mencionado y vemos entonces a la izquierda en la porción superior un miocardio normal con la disposición característica de los núcleos, las bandas de contracción. En el siguiente esquema ya vamos observando las modificaciones del infarto agudo de miocardio
con los cambios nucleares de pignosis y cariorrexis y el área de necrosis isquémica. Posteriormente, la acumulación de los leucocitos neutrófilos que han sido atraídos por la presencia del daño tisular y la presencia de los macrófagos que comienzan a fagocitar los restos celulares para luego dar lugar, como se observa en la porción inferior izquierda, paso a la formación de los vasos de neoformación, es decir, que se pone en evidencia la presencia del tejido de granulación y los fibroblastos. Pasados los 3 meses, se observa un área de cicatrización que reemplaza por completo el área infartada, dejando una cicatrización que es el último esquema de la porción media inferior. De esta manera, hemos querido graficar en 5 esquemas cómo son los acontecimientos que se van produciendo en el infarto agudo de miocardio. Si ahora consideramos los cambios microscópicos en estas microfotografías, vemos que en la porción superior izquierda se observa un músculo cardíaco normal por la disposición y estructura de las células miocárdicas, pasando por algunas alteraciones como son, por ejemplo, la presencia de hemorragia, pérdida de los núcleos que evidencia las zonas de isquemia, la presencia de los leucocitos neutrófilos rodeando a las necrosis de coagulación y posteriormente la presencia de los macrófagos fagocitando los detritos celulares necróticos y el inicio del tejido de granulación que va a dar lugar a una cicatrización con reemplazo del área infartada. En la porción inferior derecha, entonces, se observa una coloración de tricrómico que evidencia en el área de coloración azulada la característica del tejido fibrótico cicatrizal. Cuando se ha producido una oclusión vascular coronaria y se logra que el paciente consulte en las primeras horas del episodio de infarto agudo de miocardio, se puede establecer parámetros para tratar de reperfundir el miocardio isquémico, es decir, intervenir las coronarias por distintos procedimientos para desocluir las mismas. Se puede entonces efectuar trombólisis, cirugía de derivación arterial coronaria, angioplastía coronaria transluminal percutánea, con la colocación de endoprótesis, que traen como ventajas la rapidez del restablecimiento del flujo sanguíneo hacia el área del miocardio isquémico. Las desventajas son la aparición de arritmias y el daño celular superpuesto considerado como lesión o injuria por reperfusión, un tema que ya ha sido tratado en el trabajo práctico de muerte celular. Los efectos de la reperfusión sobre la viabilidad miocárdica y función es un tema de debate, ya que se ha estimado que hasta el 50% del valor final, el tamaño del infarto, se va a atribuir a sus efectos. Hasta la fecha se han ensayado estudios clínicos para prevenir la lesión por reperfusión, pero si bien no ha sido demasiado satisfactorios, sigue siendo un área activa de investigación. Por eso se considera que existen factores que contribuyen a la lesión por reperfusión y que aquí se manifiestan como los siguientes. Disfunción mitocondrial, es decir, que la isquemia altera la permeabilidad de la membrana mitocondrial, lo que permite que las proteínas se muevan en las mitocondrias, que conduce a hinchazón y ruptura de la membrana externa, liberando el contenido mitocondrial que promueve la apoptosis. También se puede producir hipercontractura de los miocitos, es decir, durante los periodos de isquemia, los niveles intracelulares de calcio aumentan
como resultado del deterioro del ciclo del calcio, y esto daña al sarcolema. Después entonces de la reperfusión se aumenta la contracción de las miofibrillas y descontrola el miocardio o los miocardiocitos, causando daño al citoesqueleto y muerte celular. La presencia de los radicales libres que se producen a los pocos minutos de la reperfusión, muchos de ellos llegan como consecuencia de que hay también un aflujo de leucocitos neutrófilos y van a ocasionar daño a los miocardiocitos al alterar las proteínas de membrana y los fosfolípidos, es decir, que se van a poner en juego el mecanismo de daño de los radicales libres. Otra de las características que produce la agregación de los leucocitos con el aflujo de sangre es que también pueden ocluir la microvasculatura y de esa manera contribuir al fenómeno que se conoce de no reflujo. Además, los leucocitos neutrófilos también aportan proteasas y elatasas que provocan la muerte celular. La activación de las plaquetas y del complemento también contribuye a la lesión microvascular, y se cree que la activación del complemento desempeña un papel en el fenómeno de no reflujo cuando lesiona el endotelio. Dentro de los cambios microscópicos de la lesión por reperfusión, vemos que el miocardio reperfundido se caracteriza por ser hemorrágico como consecuencia de la lesión vascular. Los miocitos después de la reperfusión desarrollan necrosis en banda de contracción. En este proceso patológico se observan intensas bandas eosinofílicas de los sarcómeros hipercontraídos, que son creados por el aflujo de calcio a través de las membranas plasmáticas, que aumenta las interacciones entre las actina y miosina. En ausencia de ATP, los sarcómeros no pueden relajarse y quedan atrapados en un estado tetánico agónico. De este modo, aunque la reperfusión puede salvar células dañadas de forma reversible, también altera la morfología de las células lesionadas de forma irreversible. Las anomalías bioquímicas también pueden persistir durante días o semanas en los miocitos reperfundidos. Se piensa que tales cambios subyacen a un fenómeno conocido como miocardio aturdido, un estado de disfunción contráctil prolongada inducida por isquemia que generalmente se recupera después de varios días. El miocardio puede estar también sometido a una isquemia subletal crónica, que puede entrar en un estado de metabolismo y función reducido denominado hibernación. La revascularización posterior a menudo restaura la función normal de dicho miocardio en hibernación. También podemos observar cambios macro y microscópicos que se observan en la reperfusión. Si observamos en la diapositiva superior izquierda, vemos las características bandas de contracción. Podemos ver áreas de extravasación hemática y alteraciones vasculares con la presencia de trombos y aflujo de algunos leucocitos neutrófilos, y además el resto del miocardio que está con evidencia de necrosis. A nivel de la macroscopía se observa un extenso moteado amarronado con áreas de hemorragia a nivel del área infartada. Otro de los cambios que se pueden observar es la presencia de reacción gigantocelular a cuerpo extraño
pérdida de los miocardiocitos y acúmulos inflamatorios.